Cordial y atento saludo. Es muy grato poder estar con ustedes una vez más en este canal de YouTube dedicado al estudio de la acción de tutela. Y el día de hoy vamos a mirar un video muy interesante relativo a la improcedencia de la acción de tutela, la quinta causal que prevé el decreto 2591 de 1991, que estamos mirando en la pantalla. Este decreto, en su artículo número 6, en el numeral 5, dice que la tutela no procede cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. Esto de actos de carácter general, impersonal y abstracto se refiere lógicamente a actos de la administración. Cuando hablamos de actos de la administración de esta categoría, puede referirse a decretos, resoluciones, que tengan esta connotación de ser generales, impersonales y abstractos. Pero vamos a ver por qué motivo es que frente a ese tipo de actos no procede la acción de tutela. Y para ello los invito a que vayamos a esa sentencia, que es la sentencia T097 de 2014. Ustedes la pueden buscar en Google haciendo en el buscador digitando sentencia T097 de 2014. Y aquí, concretamente, en esta sentencia, vamos a encontrar en el numeral 4, quiero que avancemos rápidamente, pues esta sentencia es muy interesante, porque en el numeral 4 comienza a explicar por qué motivo no procede la acción de tutela frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto, porque también existen actos de carácter particular, pero no nos referimos a ese tipo de actos. Por ejemplo, un acto administrativo de carácter particular puede ser una resolución, pues concretamente una resolución que afecte a una persona en concreto. Por ejemplo, que niegue un derecho, sea este de carácter laboral, o también una resolución por medio de la cual se decida una situación de una persona entre una vivienda, por ejemplo, quiere pedir una licencia de construcción y no se la otorgan por medio de una resolución. En fin, sea un acto de carácter particular. Frente a estos actos, pues la acción de tutela puede proceder, pero también bajo ciertas connotaciones. Lo que estamos hablando aquí en este momento es que los actos de carácter general, impersonal y abstracto, pues frente a ellos la acción de tutela no procede. Ya, o sea, el juez, una vez tenga conocimiento de que se está demandando este acto, no va a resolverla, simplemente dirá que la tutela no es procedente. No es que el juez va a esperar hasta los 10 días para entrar a estudiar de fondo el asunto, sino que de entrada puede decir que no aboca el conocimiento de esta acción por motivo de que la tutela es improcedente. Y eso es porque está contemplado dentro de unas causales de improcedencia previstas en el artículo 6 del decreto 2591 de 1991. Y aquí básicamente vamos a ver por qué motivo ocurre esto. Ocurre que existe el principio de subsidiariedad, que sabemos rige la acción de tutela, según el decreto 2591 de 1991. Y básicamente este principio de subsidiariedad lo que pretende es que la tutela solamente sea utilizada cuando no existan otros mecanismos judiciales, otros mecanismos legales mejor, para defender el derecho fundamental que se pretende amparar por medio de la acción de tutela. Y puede tener ciertas excepciones, porque ocurre que si bien existen mecanismos legales para proteger el derecho fundamental, y que pueden de alguna u otra manera adelantarse con primacía o con prioridad respecto a la tutela, sí procedería a la tutela siempre que se trate de prevenir un perjuicio irremediable, o también cuando ese mecanismo o ese medio no resulte idóneo o eficaz para proteger ese derecho fundamental. Cuando hablamos de idoneidad y eficacia, nos referimos a que ese mecanismo pues no solamente garantice el derecho, sino que también lo haga en un término o en un plazo temporal que permita a el demandante disfrutar de su derecho, o más bien no ver vulnerado efectivamente su derecho fundamental, porque este mecanismo, por ejemplo, ampara el derecho pasado un largo tiempo, cuando ya prácticamente la violación se configura, por decir algo. Eso se mira mucho en los casos de que se presenta una tutela, y la tutela es para amparar el derecho a la vida o a la salud, y ocurre que
de pronto dice, no, pues usted puede presentar una queja ante la Superintendencia de Salud, adelante la acción. Pero si esa acción, de acuerdo a los términos, se decide en 2 años para garantizar un derecho fundamental, pues diríamos que no sería pues un mecanismo idóneo porque la tutela en 10 días le puede conceder el mismo derecho. Entonces ahí la tutela desplazaría a ese mecanismo legal, aunque exista. Entonces esas son las excepciones, que exista un perjuicio irremediable, que ya hemos visto antes, o que el mecanismo que procede prioritariamente no sea el idóneo o eficaz en esa situación concreta. Ya viendo ese contexto, hablando de la improcedencia con respecto a los actos de carácter general, abstracto e impersonal, vamos a mirar que concretamente, como decíamos hace un momento, el artículo 6, numeral 5 establece esa circunstancia. ¿Y por qué motivo ocurre esto? Porque estos actos de carácter general, personal, impersonal, y abstracto, estos actos tienen otros medios para ser controvertidos, ¿sí? Llámese un decreto. Entonces, en este caso de la tutela, por ejemplo, que estamos viendo aquí, que es la sentencia T097 de 2014, que ustedes la pueden ubicar, se trata de que dos personas, dos alcaldes, pretendían adelantar una consulta popular. De pronto lo matizo, los contextualizo aquí para que nos demos cuenta por qué la tutela no procede frente a los actos de carácter general, impersonal y abstracto. Y ocurre que ellos querían adelantar una consulta popular para formar un área metropolitana. En este caso era conformar el área metropolitana entre Bogotá y Soacha, que aquí en Colombia son ciudades que se encuentran pues vecinas. Y ocurre que ellos pedían que se diera pedían que la legisladuría avalara esta decisión, pero la legisladuría dijo que no, pues decidió por medio de una resolución que no, y esa es una resolución, pues un acto administrativo que afecta pues a dos ciudades y a sus habitantes respectivamente, que son millones o miles, en el caso de Soacha miles aquí en Colombia, millones en Bogotá, y lógicamente eso afecta a todo un colectivo. Es un acto de carácter general, impersonal y abstracto, porque se refiere a toda una colectividad. Bien, entonces ellos presentan tutela contra este acto. Y ese es como el panorama. Ese sería el acto de carácter general, impersonal y abstracto. La Constitución política establece que dependiendo del tipo de acto, se puede interponer la tutela o se puede, presentar otra acción diferente. Por ejemplo, aquí habla de que el artículo 241 de la Constitución Política establece que se puede tramitar, por ejemplo, los debates sobre ilegalidad o inconstitucionalidad de un acto por medio de la acción pública o acción de inconstitucionalidad. Entonces, si es un decreto, por ejemplo, los decretos presidenciales o algunos decretos que existen también, no necesariamente presidenciales, también, o decretos de gobierno, se puede presentar la acción pública de inconstitucionalidad para que ese decreto, pues, de alguna otra manera, esas normas, pues salgan del ordenamiento jurídico. Pero también existe otro tipo de acciones que son la acción de nulidad. Para el caso de la acción de inconstitucionalidad, si bien es cierto que el artículo 241 de la Constitución Política la establece, es el decreto 2067 del 91, que lo tengo aquí también, el que se encarga de regular el trámite. Aquí tengo la pantalla, mírenlo muy bien. Decreto 2067 de 1991. Ese es el trámite que se sigue cuando se demanda una ley hecha por el Congreso de la República, por ejemplo, o un decreto ley ante la Corte Constitucional. Miren que la ley es un acto de carácter general, impersonal y abstracto, porque las leyes que hace el Congreso, por ejemplo, o los decretos ley del gobierno, pues son obligatorios para toda la ciudadanía y para todas las entidades del Estado. Entonces son impersonales, no se refiere a una persona, son generales y abstractos. Ya existe una acción contemplada en nuestro ordenamiento jurídico para atacar, controvertir estos decretos. Por ese motivo la tutela es improcedente, porque ya existe otra acción, la demanda de inconstitucionalidad. Pero de igual manera, vamos a ver la otra circunstancia que existe, o la otra acción que también se presenta, según la sentencia 3097 del 2014, que no solamente existe esa acción de inconstitucionalidad que procede para esos actos que son leyes, decretos ley. Por ejemplo, para una resolución, que es un acto como que de pronto no tiene el alcance de una ley, que es un alcance nacional, pero sí, por ejemplo, puede tener un alcance para el caso de Colombia, departamental o municipal.
y que resuelve sobre una colectividad. Llámese, por ejemplo, un decreto que, por ejemplo, reglamenta la circulación vial, la movilidad, y con el cual, por ejemplo, alguna comunidad no esté de acuerdo, porque afecta sus derechos al tránsito, que eso ocurre mucho en Colombia también. Entonces, frente a estos decretos, y bueno, hay muchas excepciones, hay muchas materias que también no son controvertibles, pero en los casos que la ley permite, entonces, ¿qué se podría hacer? Un municipio, o los habitantes de un municipio que no estén de acuerdo con una norma de tránsito que prescribe ciertas prohibiciones, que consideran que afectan sus derechos. Lo que pueden interponer es lo que dice aquí, que es la acción de simple nulidad, o acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, que para la época actual ese Código Contencioso Administrativo fue reemplazado por la Ley 1437 del 2011, estamos hablando de 2020, la ley que rige es la Ley 1437 del 2011, y la acción de nulidad se encuentra contemplada en el artículo 137. De pronto, aquí estamos en este código, ¿sí? Perdonen. Vamos a entrar aquí para que podamos ver desde el principio, parte primera, para que miremos el título. Esta es la ley que está hablando, la ley 1437 de 2011, que es el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en concreto el artículo 137 es el que establece que la acción de nulidad, aquí está, es la que procede frente a los actos de carácter general, impersonal y abstracto. Aquí dice que toda persona podrá solicitar por sí misma o por medio de su representante que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Y aquí explica cuándo proceden. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho a audiencia y defensa, mediante falsa motivación, en fin. Entonces aquí vemos que estas son como las causales que establece esta norma. No me adentro mucho en eso porque es objeto de otro estudio que ya tiene que ver con el derecho administrativo. Simplemente lo dejo aquí como para que lo contemplemos, de que como existe un mecanismo para demandar un acto de carácter general, impersonal y abstracto, que de pronto no llega no tiene una afectación de carácter nacional, en este caso, pero sí se puede demandar, ¿sí? Por medio de la acción de nulidad. Entonces, por existir esta acción, no es posible entonces, por medio de tutela, demandarlo. Ahí vemos de pronto las dos circunstancias o las dos acciones legales que proceden y que hacen que la tutela sea inviable para demandar un acto de carácter general, impersonal y abstracto. No obstante ello, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que también se analizan algunas circunstancias concretas, bajo las cuales, excepcionalmente, la tutela podría proceder como mecanismo transitorio para proteger los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y además sea posible establecer que el contenido del acto de carácter general, impersonal y abstracto, afecta grave directamente un derecho fundamental. O sea, excepcionalmente, si ese acto afecta un derecho fundamental y se está causando un perjuicio irremediable, se puede de pronto presentar a tutela para que de manera transitoria, oígase bien, ampare ese derecho fundamental. ¿Por qué decimos de manera transitoria? Porque también el mismo decreto 2067-91 ha fijado que se presenta a tutela, se suspende el acto administrativo, pero el demandante en tutela tiene el deber de presentar la acción legal correspondiente, llámese acción de inconstitucionalidad, llámese acción de nulidad para demandar ese acto de carácter general. Espero no confundirlos con esta idea. Se puede presentar acción de tutela y eventualmente el juez constitucional puede aceptarla. Sí, mira que el perjuicio es irremediable y se afecta a un derecho fundamental, pero al aceptarla o al amparar el derecho la hará de manera transitoria, porque se va a esperar que el demandante en tutela, el accionante, presente máximo con 4 meses después de que se dé el fallo, esta acción procedente, en este caso, bien sea la acción de nulidad o la acción de inconstitucionalidad. Entonces es de manera transitoria. De este modo, pues nosotros hemos abarcado este tema de la improcedencia de la acción de tutela contra los actos de contenido general, impersonal y abstracto, que es la quinta causal, y aquí pues terminamos con las 5 causales de improcedencia que miramos
a través del decreto 2591 de 1991, que aquí la retomamos, la recordamos únicamente, que son 6, no procede la tutela cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial. Segundo, cuando para proteger el derecho se puede invocar el recurso de habeas corpus. Tercero, cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tampoco procede porque está la acción popular. Cuarto, cuando es evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, que también lo miramos. Y quinto, que hoy analizamos en este momento, cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. Espero que le den like a este video si les gusta, que hagan comentarios al mismo y que se suscriban a nuestro canal para recibir notificaciones. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.